Queridos Unzu, Quetzali, Gorka, bienvenidos. Qué gusto, mi querido. ¿Estás cambiando de look o qué? No, simplemente no me ha dado tiempo de cortarme el pelo, tengo mucho trabajo. Los intelectuales se ven bien así de greña y todo. Yo porque nada más me sale de lado. ¿Sabes así. qué pasa? En algún momento tienes que dejarte un poquito de barbita y greña como traigo ahorita, ¿no? Ah, ya déjatela así. Y bueno, si Jack Nicholson lo hacía, ¿tú por qué no? No, ¿sabes qué pasa? Que sí te da como 10 años de más, ¿no? Entonces, O de menos. Porque van a ser ruco joven, pero así, reverente, desmayista y ¿verdad? todo. Pero bueno, pues sí, ahorita andamos de greñudos. Irreverentes. ¿Vale? De greñudos irreverentes, básicamente. Bueno, pues es que además andamos de pláceme, Eddie, porque justo la semana pasada presenté en la Feria del Libro del Palacio de Minería El mito de las tres transformaciones, mi más reciente libro. ¿Y cómo te fue, Sus? Me fue muy bien, tuve un salón de 250 personas a reventar. Y la gente se fue muy contenta, fue una ovación muy bonita la que me dieron al final, porque contrario a lo que pudiera parecer, o sea, el libro, bueno, el título obviamente es provocador, ¿no? El mito de las tres transformaciones. Sin embargo, algo que me gusta dejar claro en todo momento, y como lo hice ahí, es el libro es un análisis del discurso histórico de Andrés Manuel y el tema de las transformaciones, y en realidad es un discurso histórico de México y de por qué nunca hemos vivido en paz, y es una invitación a vivir en paz. No es una crítica política, es un libro que explica cómo las mentadas tres transformaciones siempre han tenido que ver con conflicto político, económico, social, con las famosas izquierdas y derechas, por eso también decidí hablar de eso hoy. Y cómo nunca hemos sabido transformarnos a través del diálogo, sino que siempre hemos tenido que recurrir a la polarización, a los madrazos, al odio, al encono, a la división, al estás conmigo o estás contra mí, tristemente como está pasando, ¿no? Y la invitación es a decir, oigan, pues qué tal que ya nos transformamos por la buena, ¿no? ¿Qué tal que sería buenísimo? ¿Qué tal que ya aprendemos a dialogar, a respetarnos, a decir, mira, tú votaste por él, yo no pasa nada? A debatir. Ni siquiera no hay que debatir, pelear, a debatir. A dialogar. Porque mira, debatir al final es yo te voy a convencer. No, dialogar, que simplemente es tú explícame por qué piensas como piensas y yo te explico por qué pienso como pienso. Ni siquiera nos tenemos que convencer. Solo es yo te escucho, tú me escuchas y al final yo entiendo por qué piensas como piensas, tú entiendes por qué yo pienso como pienso y a lo mejor nadie cambia de opinión. Yo nunca he oído a un político que piense así. No, por supuesto. Todos te quieren convencer. Bueno, es que los políticos viven del conflicto. O catequizar. Sí, los políticos viven del conflicto, los intelectuales viven del conflicto. Y pues bueno, somos un país muy conflictivo, necesitamos diálogo, no debate, ¿no? Entonces, pues bueno, el libro va por ahí. ¿Y qué podemos aprender de la izquierda y la derecha para no caer en esa izquierda pésima, quebrada, populista, como la de Cuba, como la de la vieja Rusia, como la de hoy Venezuela? Pues mira, justo por eso quise hablar de ese tema, ¿no? Entender esos conceptos izquierda y derecha muy manoseados, muy mal manejados, mal entendidos y siempre usados como etiquetas, ¿no? Entonces, como siempre, vamos desde el principio. ¿Cuándo surgen esos conceptos de izquierda y derecha? Y surgen por una cuestión muy absurda, pero bueno, al final así surge. Todo tiene que ver con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ubiquémonos, ¿no? 1789. ¿Qué tenemos como régimen político? La monarquía absoluta. Tenemos a Luis XVI, monarquía absoluta, la palabra del rey es la ley, como con José Alfredo, no hay ningún tipo de contrapeso, como en el México de hoy, es decir, la monarquía finalmente, ¿no? La aristocracia dominando y un pueblo que vive en la miseria. Pero al mismo tiempo es una época, el siglo desde el XVII, el siglo XVIII también, el de la Revolución Francesa, donde una clase social se ha estado empoderando muchísimo, que son los mercaderes, ¿no? Los grandes comerciantes, los llamados burgueses, pues que es que al final es gente muy adinerada, ¿no? La Revolución Francesa se da porque tienes una polarización tremenda en el país, una monarquía que vive con una opulencia insultante, una nobleza que no paga impuestos y vive con esa misma opulencia, un campesinado y un pueblo que en general vive literal al borde del hambre y esta pequeña burguesía de comerciantes adinerados, ¿no? Y bueno, versión corta, la Revolución Francesa, que no pensaba al principio abolir la monarquía, bueno, pues terminan cortándole la cabeza al rey. Y una vez que empieza la Revolución Francesa, se estableció la Asamblea Nacional de Francia. Y en la Asamblea Nacional de Francia, pues literal, tienes un gran salón, ¿no? Con todos los representantes del pueblo. Y al lado izquierdo de la Asamblea es donde se sentaba Robespierre y su partido político, los jacobinos, que eran los más extremistas, los que más se declaraban como enemigos de la monarquía. O sea, Robespierre y los de Ansures. Exacto. Ok. Y luego, a la derecha, los de
¿cómo se llama? Los de Polanco. Pues más bien los de las lomas, ¿no? Es decir, del lado derecho, tú imagínate que el tema es, ya le cortaste la cabeza al rey, ya aboliste la monarquía, pero hay mucha gente de esta Francia que no está de acuerdo con esa abolición de la monarquía. Entonces tienes todo un espectro político. Hasta el lado derecho de la asamblea estaban sentados los monárquicos, los que decían, bueno, sí hay que hacer cambios, sí hay que hacer justicia social, pero no cambios tan drásticos, hay que mantener una monarquía. Entonces, hasta el lado derecho están los monárquicos, es decir, los conservadores, los que quieren mantener las cosas más o menos como estaban. Y hasta el lado izquierdo están Robespierre y los jacobinos, que eran justo los que le cortan la cabeza al rey, los que dicen hay que acabar con la monarquía y hay que hacer una serie de reformas radicales, ¿no? Y de ahí viene la izquierda y derecha, y el concepto de que la derecha representa a los conservadores y la izquierda pues representa a los más progresistas y liberales, que no siempre lo son, pero de ahí nacen estos términos: izquierda como los que están a favor de la justicia social y derecha como los conservadores. Y al centro estaban sentados los girondinos, los de Danton, pues los más moderados, que decían, bueno, podríamos dialogar, ¿no? Podríamos hacer una monarquía parlamentaria, en fin. De ahí viene el concepto izquierda y derecha. Lo importante es entender en política, bueno, esto es en política, ¿no? Izquierda y derecha, los más liberales, los más conservadores. Y fascistas. Todavía no, el concepto va a venir después, pero justo, vamos para allá. Porque esto también se traduce en la política económica, perdón. ¿Cuál es la política económica de los que están a favor de la monarquía? Pues obviamente es, yo soy de los privilegiados y no quiero perder mis privilegios. Es decir, yo quiero que la economía siga más o menos como está porque a mí me va bien. Pero la situación de esa Francia es, pues sí, pero es que a gran parte del pueblo le va muy mal. Hay que cambiar la economía. Esos están del lado izquierdo. Sin embargo, hay que entender, en la Revolución Francesa, entonces, la derecha son los monárquicos, la izquierda son los republicanos. Pero, por ejemplo, Robespierre y su club, los jacobinos, en realidad es este tema de libertad, igualdad y fraternidad, pero no hablaban de libertad, igualdad y fraternidad para todo el pueblo. Es libertad, igualdad y fraternidad para ellos, para nosotros los burgueses. Y ya, ¿no? Es decir, el pueblo, no, el pueblo es el problema. Pero si ellos eran los de izquierda. Sí, pero a eso voy, ¿no? Cómo el concepto va cambiando. Era la izquierda en el sentido de que ellos están sentados a la izquierda, de que ellos son los antimonárquicos, pero tampoco son comunistas ni nada parecido a eso. Simplemente son los burgueses que quieren, ojo con esto, los burgueses que exigen una economía liberal. ¿A qué le llaman estos burgueses una economía liberal? Pues muy fácil. Bajo el concepto de monarquía absoluta, parte del poder absoluto del rey, el rey asume, yo controlo la economía, yo controlo los mercados, yo controlo las rutas, ¿no? ¿Qué es el liberalismo económico que se está proponiendo en el siglo XVIII? Estos burgueses, estos comerciantes, que le están diciendo al rey, a la corona, ¿sabes qué? No te metas en economía. Deja que los comerciantes, que los burgueses, que los mercaderes manejemos la economía. Entre menos reglas nos pongas, menos aranceles, menos complicaciones, vamos a hacer más dinero. Eso es correcto. Claro. Y entre más dinero hagamos, mejor te va a ir a ti, rey, porque finalmente más lana vas a tener. A ti te pagamos impuestos, ¿no? O sea, es una postura política. Pero lo entienden pocos. Bueno, es que también se fue torciendo y tergiversando. O sea, el principio fundamental es bueno, porque la idea es, vamos a enriquecer al Estado a través del enriquecimiento de los individuos. Es decir, entre más me dejes tú enriquecerme, a mí como individuo, como súbdito o ciudadano, más te enriqueces tú como gobierno a través de mis impuestos y aparentemente todos ganamos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos calificar Pemex y su Estado y sus gobernantes, que son el sindicato y algunos funcionarios que se enriquecen? ¿Esos en qué lado quedarían? Bueno, por ejemplo, ahí vienen ya las tergiversaciones y las prostituciones, ¿no? Porque sindicato, desde que hablas de sindicato estás hablando de izquierda. Y es una pero con avión privado. Claro, es una izquierda que no está buscando el bienestar del pueblo, está buscando el bienestar de ese sindicato en particular. Y ahí es donde todo se tuerce. Cuando te das cuenta que al final todos los sistemas políticos y económicos que inventa el ser humano no son ni buenos ni malos. Tienen cosas muy buenas, tienen cosas muy malas. El problema es cuando caen en manos de seres humanos que no tienen ética. Que esto es lo que va a pasar aquí. En México no hay de esos. No, por supuesto que no. Mira, el gran padre del liberalismo económico a nivel teórico pues es Adam Smith, quien en 1776 publica el libro Sobre la riqueza de las naciones, que es donde él plantea esta teoría. Mira, deja que cada quien busque su bienestar económico, que cada quien se enriquezca como pueda, y eso va a ser bueno para todos. Es un Adam Smith que te dice, no me pongas reglas, no me pongas leyes, no le pongas límites a mi capacidad de enriquecerme. Sin embargo, uno diría, oye, pero espérate, eso te puede llevar al abuso.
Y la teoría de Adam Smith es muy utópica, porque Adam Smith dice, claro, que el gobierno no nos ponga límites para enriquecernos, pero sí hace falta un límite. Ese límite debe ser la ética. La ética del comerciante, la ética del burgués, la ética del capitalista. Es decir, déjanos que nos mandemos solos y lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra parte, es comportarnos con ética.